Durante la década de 1990, el Perú vivió uno de los periodos más complejos de su historia reciente bajo el gobierno de Alberto Fujimori. En un contexto marcado por la crisis económica y la violencia interna, su gestión combinó políticas sociales focalizadas con prácticas claramente autoritarias. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, CBR, este periodo se caracterizó por una grave concentración de poder y vulneraciones a los derechos humanos. En esta presentación abordaremos el autoritarismo en el gobierno de Fujimori y cómo este afectó la democracia y los derechos fundamentales en el país. Para analizar el autoritarismo de Fujimori, primero identificaremos la semana 4 del curso, donde estudiamos el oncenio de Leguía y su autoritarismo clientelista. Elegimos esta semana porque nos permite comparar los dos momentos críticos del siglo XX. Al igual que Fujimori, Leguía construyó su régimen de larga duración basado en la reelección y el control de las instituciones, lo que nos ayuda a entender que el autoritarismo en el Perú es un fenómeno con antecedentes históricos recurrentes. En segundo lugar, escogimos la semana 12, titulada La lucha contra la subversión del 80-90. Esta semana es fundamental porque se explica el contexto del caos y la violencia que heredó Fujimori. Entender la crisis del terrorismo y la incapacidad de los partidos tradicionales en los 80 es clave para poder explicar una gran parte de la población aceptó el discurso de la mano dura y la propuesta antipolítica que facilitó el autogolpe en el 92. Finalmente, la semana más importante es la semana 13, donde abordamos específicamente el regreso del autoritarismo y el régimen fujimorista. Elegimos esta semana porque en ella se estudia directamente cómo se consolidó la antipolítica y el control institucional durante la década de los 90, permitiéndonos analizar que utilizó el régimen para mantenerse en el poder, hasta su caída por corrupción en el año 2000. Ahora analizaremos el periodo del gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1990 y 2000, un régimen que, aunque ganó elecciones, fue rápidamente catalogado como autoritario. Para entenderlo, examinaremos una causa que lo hizo posible y una consecuencia que dejó en la estructura estatal. Según el análisis de Carlos Eduardo Pérez Crespo en su obra Democracia Autoritaria, Alberto Fujimori y la opinión pública, una de las principales causas que habilitó este giro autoritario fue la profunda crisis económica, política y social de la época. También resalta que en tiempos de crisis excepcionales se disparan las actitudes autoritarias en la opinión pública. La gente, desesperada por la hiperinflación y el terrorismo, priorizó el orden y la estabilidad por encima de la defensa de la democracia, tolerando o incluso apoyando medidas radicales como el golpe de 1992. Una de las consecuencias más graves de este autoritarismo es el socavamiento y la manipulación de las instituciones democráticas. La politóloga Cynthia McClintock, en su obra Resucitando la designación del régimen autoritario, Perú bajo Fujimori, enfatiza que una característica clave del régimen, especialmente entre 1995 y 1998, fue la utilización del sistema legal para asegurar la permanencia en el poder. Esto se manifestó, por ejemplo, en la manipulación del poder judicial y de los órganos electorales, para habilitar una reelección inconstitucional, vaciando de contenido el equilibrio de poderes. Según Vergara y Watanabe, en 2016 nos dicen que una de las principales causas del estilo de gobierno de Fujimori fue la aplicación de reformas económicas neoliberales, junto con una gran concentración de poder en el presidente, aprovechando la debilidad de los partidos políticos y la desconfianza de la población hacia el Congreso. Fujimori tomó decisiones que redujeron el papel de las instituciones democráticas. Esto le permitió gobernar con pocos controles y establecer una relación directa con la ciudadanía, presentándose como el único capaz de sacar al país de la crisis. Como consecuencia, aunque el Perú logró estabilidad económica, la democracia se fue debilitando. Las instituciones que debían fiscalizar al gobierno perdieron fuerza y el poder quedó concentrado en una sola persona. Según estudios académicos, este tipo de gobierno dejó una herencia negativa, una democracia frágil, con poca confianza ciudadana y con dificultades para elegir responsabilidades a las autoridades, incluso después del fin del régimen fujimorista. Buenas tardes, voy a empezar la entrevista hacia mi tía Jesús Quinto Salcedo acerca del gobierno de Alberto Fujimori.
Buenas tardes, tía. Hola, hijo. Ya. Primero quisiera comenzar preguntándole acerca de qué recuerdos tiene de su gobierno de Fujimori. ¿Se han notado cambios en la economía, ambiente o aspecto social? Bueno, lo que yo recuerdo, lo primero fue el Fujishock, ¿no? Que a todos de un momento a otro nos asustó, pero ya conforme ha ido pasando el tiempo nos hemos dado cuenta que ha sido una buena decisión, ¿no? Y es por eso que hasta ahorita nosotros tenemos una economía estable. Y en cuanto a otras cositas, bueno, nosotros, ¿verdad? Nos ha apoyado bastante, nosotros la gente humilde, no la gente pobre. Ya. Mi segunda pregunta es, ¿notó algunos cambios, restricciones? Bueno, en el tiempo que Alberto Fujimori toma el mando, nosotros vivíamos bastante problemas con el terrorismo. Entonces sí ha habido algunas restricciones, ¿no? Como toque de queda, teníamos mucho temor, muchas cosas por nuestra familia. Ha habido también la toma de la embajada. Ya. Y por último, ¿crees que ese gobierno autoritario afectó positivamente o negativamente al Perú? Yo creo que el tema autoritario, ¿no? Ha sido necesario en realidad, porque estábamos viviendo con terrorismo, con personas que no respetaban a otras personas, porque las mataban, había coches bombas, había muchas cosas. Entonces, yo creo que sí, hemos mejorado, ahora tenemos algo más de paz, porque ahorita ya estamos con la delincuencia nuevamente, y creo que no hemos encontrado un presidente que tenga el carácter así tan fuerte, que en realidad se preocupe por nosotros. Ya. Gracias, tía. Buenas tardes, esta es la segunda entrevista de mi tía Angélica Quintos. Voy a comenzar preguntándole acerca de los temas relacionados al gobierno de Alberto Fujimori. La primera pregunta es, ¿qué recuerdos o cambios en economía, seguridad y ambiente recuerdas acerca de ese gobierno? Buenas tardes. Bueno, yo recuerdo en esos tiempos que en lo que es la estabilidad económica no estaba muy bien, y cuando ingresa Fujimori hubo una alza de productos, ¿no? Y sí, la mayoría no estuvo de acuerdo, todos estaban con miedo, con temor, por qué votaron por él y todo eso, pero era la única forma de que el Perú se estabilizara económicamente. Claro. En seguridad, por aquí en el sector de Pamplona. Mira, lo que es seguridad, en ese tiempo vivíamos mucho lo que era el terrorismo, el MRTA, que nos asustaban bastante, y sí hubo apoyo en cuanto a lo que es de las comisarías, de repente las municipalidades también entraron a tallar un poco en eso, pero sí hubo respaldo. Ya. ¿Notó algunas restricciones o cambios políticos? Algunas noticias que vio que informaban acerca de eso. Sí, hubo cambios, y bastante, yo creo, porque antes de que ingresara Fujimori estábamos prácticamente, ya vivíamos con el terrorismo, habían coches bombas, ponían coches bombas en los supermercados, en cada casa de acá, menos de los sitios que es rurales, ¿no? De lo que nosotros vivimos en los cerros, ya era prácticamente del MRTA. Entonces, en cuanto a eso, un cambio grande, porque él apoyó bastante en lo que es al menos Lima, y creo que sectores como las provincias de Sierra y Selva también hubo bastante cambio. Ya. Y por última pregunta, ¿crees que el gobierno de Alberto Fujimori autoritario afectó positivamente o negativamente al Perú? Para mí, yo creo que fue algo positivo, porque si no estuviéramos en las mismas condiciones
que estuvimos anteriormente con los gobiernos anteriores, ¿no? Como fue el APRA y otros gobiernos que estuvieron con nosotros. Entonces sí hubo un cambio grande porque estabilizó y creo que desde esa vez hasta el día de hoy seguimos ahí manteniéndonos en la estabilidad económica. Ajá, está bien, muchas gracias, Teo. De nada. Bien, para concluir, el análisis del gobierno de Alberto Fujimori nos permite entender cómo en contextos de crisis extrema la sociedad puede aceptar e incluso justificar prácticas autoritarias a cambio de estabilidad y seguridad. Como vimos, como ya vimos, una de las principales causas del autoritarismo fue la profunda crisis económica, política y social que atravesaba el Perú a inicios de los años 90. La hiperinflación, el terrorismo y la debilidad del Estado generaron un clima de miedo e incertidumbre que llevó a gran parte de la población a priorizar el orden por encima del respeto a la democracia. Esto permitió medidas como el autogolpe de 1992 y posteriormente la manipulación de las instituciones democráticas, debilitando la separación de poderes y el sistema legal. Esta interpretación se ve claramente reflejada en los testimonios presentados en la sección de entrevistas. Ambas muestran cómo, desde la experiencia cotidiana, muchas personas percibieron el autoritarismo como un mal necesario. Los recuerdos del Fujishock, de las restricciones y del control estatal están acompañados de una valoración positiva de la estabilidad económica y la reducción del terrorismo, especialmente en sectores populares que vivieron directamente la violencia. Sin embargo, esta valoración positiva no elimina como tal las consecuencias negativas del régimen. Aunque el autoritarismo permitió recuperar el orden y la estabilidad, lo cual es un hecho, también dejó un legado institucional frágil donde se normalizó el uso del poder sin contrapesos democráticos. En conclusión, el gobierno de Alberto Fujimori demuestra que la gestión social autoritaria puede generar resultados inmediatos en contextos de crisis, pero a un alto costo para la democracia. El desafío para el Perú actual es aprender de estas experiencias, garantizar seguridad y desarrollo social, pero sin sacrificar las instituciones democráticas ni los derechos ciudadanos.